¿sabes lo que quiero? Presentar a esta genial compañera de mesa redonda de este programa, porque nos hace bien y nos hace estas columnas hermosas, en la cual hoy va a hablar de sexo y alimentación. Una cosa así, de sexo y la boca, comida, y la oralidad. decilo. Y la oralidad. Vamos a hablar de la boca, Traje cubiertos y preservativos por las dudas. Y por eso es que escuchábamos esta canción de La Mosca, ¿no? Que literalmente dice te quiero comer la boca, y yo tuve un retroceso que yo sentí que tenía. Sentí que tenía 17 años escuchando esta canción. ¿Y cómo te fue? Quizás menos. Horrible, tuve una adolescencia de mierda. Bueno, seguramente sí que todos en nuestra adolescencia transitamos por eso de comer mucho y bueno, y también, ¿por qué no explorar con la boca? Esa es la segunda etapa en la que exploramos mucho después de la primera infancia con la boca. Así que ahí sabemos lo que nos gusta, nos empezamos a dar cuenta de lo que nos gusta explorándolo con la boca. Ahora, la canción justamente juega con el concepto de comer, ¿sí? Y a la misma vez generar un vínculo, ¿verdad? Porque te quiero comer la boca, justamente lo que está diciendo es que quiero relacionarme contigo. Claro. Bien, vos le dijiste de una manera un poco más elegante. Pero bueno, a los hechos, ya hoy llegamos a la casa 6, que vieron que la cooperativa viene súper rápida, dirían los compañeros. Sí. Hay que terminar antes de diciembre porque se termina el periodo del préstamo, se empieza a pagar. Estamos bien de tiempo igual, sí. Y hoy justamente la casa 6, que tiene que ver justamente con la vida cotidiana, y es de las cosas que más hacemos en realidad todos los días de nuestras vidas, es comer, comer, dormir, evacuar y tener relaciones sexuales. Bueno, eso vamos a ver. Yo iba a ir antes, iba por lo más básico. Lo más básico sería hablar, en realidad, en la medida que se nos permita. En realidad nos vinculamos mucho con la boca, la ponemos en juego, y una de las cosas que más hacemos obviamente es comer, pero también es verdad que hay toda una relación de la boca, además de con la comida, con lo que son los vínculos, que eso es lo que traigo hoy. Entonces, la expresión de la oralidad en todos sus aspectos. Sí, y específicamente viendo que lo que pasa en realidad cuando nosotros besamos a alguien muchas veces también es alimentarnos. También hay un intercambio de información, que es lo mismo que hacemos cuando comemos. Entonces ahora un poco sería indagar en qué pasa, porque también la casa 6, que tiene que ver con lo virginiano, que es lo que tiene su propio ritmo. Es decir, uno cuando va a comer ya llega un momento que ni está pensando en lo que está comiendo, muchas veces no sabe, no presta atención. Bueno, para esto estaría Jimé mejor, ¿no? Pero no prestamos atención en la finalidad y propósito que tiene el hecho de comer. Y también nos sucede lo mismo cuando nos relacionamos con la boca en otros aspectos. O sea, muchas veces se queda en el ámbito de satisfacer una necesidad. Totalmente, ahí va. Entonces, en el eje de la casa 6, en frente, en diagonal, está la casa 12, que nos habla un poco de lo que enriquece esa casa 6, y es la conciencia, que es la casa 12 con Neptuno. Entonces, ¿qué significa realmente poner conciencia? De eso vamos a hablar. ¿Qué significa comer conscientemente? ¿Y qué significa el sexo? Que así lo traje de esta manera porque me parecía importante citar incluso algunas anécdotas que me llegan a mí o propias de la experiencia, por ejemplo, de el besarse dentro de la práctica sexual, ¿no? O sea, vinculándolo dentro, es como que tiene una importancia, así, una preponderancia así muy zarpada. Sí. No sé si tiene como una explicación así, algo que se pueda contar el por qué, ¿no? Digo, pero es muy fuerte que en la mayoría de las relaciones siempre se da el beso como el inicio o como algo, ¿no? Como ese comienzo de comunicación. Ajá. Sí, me parecía importante, antes de pasar a la casa 7, que vamos a entrar después, que es justamente las relaciones, ver que pasa lo mismo con la comida y con el beso antes de pasar a lo que nosotros llamamos práctica sexual, que es como que parece que fuera una previa, un primer paso, ¿no? Hay personas que de hecho saben que están cocinando y están prontas para comer, y saben que después de eso viene, ¿no?, por fin la práctica sexual. Entonces, qué curioso que en ambos casos, digo, está involucrada la boca en eso, ¿no? O sea, primero sabemos que por ahí llega la primera información. Claro, y también incluso entre una cosa y la otra, ¿no? Que me imagino que se da una charla también. Claro, ¿no? Que se conversa, el hecho de seguir enfocándose hacia la oralidad, sí, ¿no? Total, eso es muy, muy clave. También pensar en esto de que
de lo pasivo y lo activo, ¿no? Pensar la comida y el sexo desde un lugar pasivo y activo. ¿Qué quiere decir? Porque a veces estos conceptos se usan mucho, a veces solamente cuando hablamos de homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Se escuchan, incluso lo hablamos de la ignorancia, pero sin embargo siempre estamos teniendo un rol activo o pasivo. El punto sería preguntarnos, por ejemplo, cuando estoy comiendo, porque en realidad lo interesante de esto que les traigo ahora para que lo puedan ir bichando también es ver el paralelismo que hay, o sea, que yo muchas veces puedo descubrir cosas de mi sexualidad, de mi vivencia de la sexualidad con otro, que eso es lo que llamamos sexo, a través de la comida, o sea, cómo estoy comiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto surgió por una charla con una amiga en la que, después de una anécdota que ella me contaba, me decía, vos querés saber, antes de conocer a alguien, ¿no? En plano sexual, cómo va a ser eso, bueno, míralo comer, ¿no? ¿Mirá? Es difícil, ahora vi una película que hablaba de eso, ¿no? Bueno, ¿sí? pero... Y la mujer dice, si come así, esta cosa, si come así, esta la otra. Claro, que no quiere decir, ojo, claro, porque acá el punto sería, no es que te vaya a gustar menos o más, sino que vas a ver cómo se relaciona. Y la conciencia con lo que lo hace. Una cosa la relación, cómo se relaciona con ese objeto, ¿no? Porque en realidad, no estoy hablando de cosificar, no vamos a entrar en eso, pero es real que yo cuando me estoy relacionando contigo, en realidad también me estoy relacionando con mi idea del sexo, igual que pasa con la comida. O sea, claro. Por eso es que es interesante ver que pasan cosas y que a veces ni siquiera te estás relacionando con el otro, sino con una especie de idea predeterminada que traemos también, ¿no? Me imagino a él o la que se come el plato en 2 minutos haciendo así, decir, bueno, está bien, hace corta la visita. Claro. Bueno, la verdad hay que saber decodificar eso también, ¿no? Claro. Obvio, que no sé si será tan lineal. Claro. ¿no? Yo creo que no es tan lineal, pero sí hay mucho de eso. Es decir, por ejemplo, un ejercicio puede ser cuando yo pienso en comer, o sea, no tengo hambre, ¿sí? No tengo apetito, pero pienso en la comida, ¿qué experimento en ese momento? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen hambre y van 4 horas antes pensando en qué van a cocinar, ¿no? Vayamos haciendo un poco la metáfora. Sí, total. Sí, lo mismo que cuando vas a tener un encuentro con alguien, ahí cuando uno tiene hijos, empieza a pensar que va a cocinar cuando está almorzando. Que va a hacer en la cena. Claramente, sin duda. No, yo lo que quería agregarte, que en esto porque son 2 cosas aparte que son vitales para el ser humano, en esto del sentido biológico. Tanto el sexo como la comida, si uno no come y si uno no tiene sexo, se muere. El sexo porque se muere en el sentido que no trasciende la especie. Entonces, por eso es tan importante saber, por eso hay un vínculo también en el tema de cómo come, en esto de cómo come, refleja por el tema de la relación que tiene con la necesidad vital, a lo que me refiero. Ahí va, eso decís vos en el campo de lo que vendría a ser metafórico de alguna manera, porque no siempre que nos relacionamos sexualmente es para procrearnos, pero el inconsciente no entiende nada. No entiende nada. Exactamente, eso es el punto. Y el tema de la boca, que lo habíamos hablado en la primera columna de cuando hablamos de la boca, es uno de los lugares que tenemos, si no el más sensible, y es la primera herramienta que el bebé utiliza para tener contacto con todo lo que él toma se lo lleva a la boca. Sí. Entonces hay una costumbre inconsciente de adquirir información a través de los labios principalmente. Entonces por eso es tan importante, y más cuando hay un intercambio en la relación sexual, como que se potencia mucho más esa sensación de conexión o de placer. Y me imagino que debe ser justo por eso, ¿no? Por esa vivencia de como que el primer contacto es la boca, ¿no? Que después como... es tan importante a la hora de relacionarnos. Porque aparte ustedes pónganse a pensar. Puede ser por ese lado también. Cuando el bebé lo primero que se conecta a su boca es con su madre, con el pecho de su madre. Y conectarme con la boca al pecho de mi madre implica alimentarme y sentirme protegido. Claro. Entonces esa sensación queda siempre ahí en nuestro interior. Y siempre vamos a estar buscando esa sensación. Sí, total. De placer, protección y nutrición. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo, y trabajando con niños lo experimenté. Pero principalmente me refería a esto que dijiste de lo biológico, súper importante, porque la casa 6 también, que tiene que ver con el cuerpo en sí, con la salud del cuerpo, o sea, justamente una casa 6 que no está bien, digamos, atendida, es esto de comer porque hay que comer,
empezás a tener sexo porque hay que tener sexo, lo haces porque, en cualquier lugar que siempre lo hiciste porque es así, ¿no? Entrás a quedar hermético, digamos, en la práctica. Entonces es confundir un poco, que también es importante, la rutina con el automatismo, que es algo muy virginiano, ¿no? Que se desconecta de lo que está pasando ahí, ¿no? De lo simple. De que uno diría, cuando vos incorporás algo a tu rutina, observemos que empieza a pasar que dejamos de prestar atención a la vivencia, justamente. Y con la comida, y con el sexo. Lo hacemos como con los ojos cerrados, así, y sin sentir nada. O sea, lo mismo, eso, ¿no? Claro. Haciendo los paralelismos correspondientes, comida, relacionarse hablando con alguien, el sexo, todo es como que queda como en un plano vacío por ahí. Sí, creo que tiene que ver con esto de lo opuesto que es la parte pisciana, ¿no? Como de experimentar y de percibir qué me está pasando con eso. También, obviamente, porque tiene que ver con el miedo que hay oculto ahí digamos, a perder esa estabilidad, que eso es lo que oculta, ¿no? O sea, no cuestionarme mis rutinas muchas veces porque capaz que tengo que generar un cambio. Y eso no lo quiero. Entonces, me explico, porque eso a nivel de pareja, por ejemplo, puede suceder muchas veces, que nos damos cuenta que esto es siempre lo mismo y en sí no estoy satisfecho con esto. Pero se barre para abajo la alfombra. Pero, claro, me genera más miedo esta pérdida como de cierta estabilidad que me genera este enfrentar automatismo. Eso que te puede generar la pérdida. Claro. Y con la alimentación primitivamente pasa lo mismo. O sea, capaz que tengo que generar un cambio en mi alimentación, que eso implica, no sé, hacer un ayuno, por ejemplo. Sí, o hacer cosas nuevas, probar cosas nuevas que no me van a gustar. Yo creo que tiene que ver también con que nos saca de nuestro sistema, ¿no? O sea, zona de confort. Sí, un poco. Hace poquito una chica me consultó sobre este tema particularmente. Me dijo que, les cuento porque es un caso bastante interesante en realidad para todos, ¿no? Que justamente en los chakras, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el segundo chakra, no sé si conocen un poquito de este tema, pero el segundo chakra es el chakra sexual. Y tiene que ver con dos cosas que en sí están relacionadas con la comida y el sexo, que es dar y recibir, ¿no? En general. Pero en el ámbito de la comida y el sexo es donde más experimentamos el dar y el recibir, ¿sí? Y si nos ponemos a ver, los ayunos son de las dos cosas. Son de las dos cosas. Son de la comida y del sexo. Claro. Cuando los monjes o los budistas aplican las dos ayunos para poder llegar a la meta espiritual que ellos buscan, ¿no? Claro, bueno, ahí tenemos un buen ejemplo, digo, que además los orientales están bastante más adelantados más integrados, ¿no? En la información, en muchos aspectos, y ahí lo vemos porque se mueve mucha energía vital también, o sea, ahora no, ¿verdad? Porque uno va al supermercado y compra todo al vacío, está todo procesado, pero antropológicamente... Arquetípicamente. No, arqueológicamente. Iba a decir arqueológicamente, se me mezclaron las palabras. Hay muchas palabras acá. Arquitectónicamente. Tenemos chance. Acrílica. Bueno. Ay, antropológicamente. Ahí está. Nosotros teníamos que ir a buscar la comida, ¿no? A cazar. Claro. Había todo un ritual, que justamente eso, el ritual es lo que hace que nos preparemos o sea, el tema del ritual me parece fundamental, porque eso que pasa en Oriente, de preparar la habitación en todos sus aspectos sensoriales antes de, por ejemplo, pasar al sexo, eso me parece fundamental. Esto de la comida que le cantan. Claro. Le cantan a la comida mientras están cocinando, o sea, bendicen los alimentos, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que me doy cuenta de qué es lo que está pasando acá. Y que hoy por hoy ha mutado muchísimo la relación que tenemos con la alimentación y con ese ritual que decís vos de prepararse, y como que, bueno, estamos como en un lugar en el que la preparación que tenemos es ir al súper, ¿viste? Pero y es como... Me parece que tiene que más que ver con una cultura occidental. Sí. En Oriente se sigue manteniendo ese tipo de... Claro. Sí, puede ser. Por un montón de cosas. Pero está bastante occidentalizado todo, como el mundo, ¿no? Por más que sea... En realidad, de esto nos estamos yendo por otro lado, pero en realidad es una visión occidental creer que el mundo está occidentalizado y no lo es. Bueno, de hecho, un caso que va a pasar en menos de un mes,
el mundial en Qatar, esas estructuras no la cambian, pero ni equivocado, o sea, es imposible cambiarla. Y bueno, ahí tenés un ejemplo de lo que dice Fabián, que nosotros podemos pensar que se occidentalizó no se va a poder vender alcohol en el mundial, por ejemplo. Entre otras cosas. Antes de irnos más de tema, vuelvo. Pero en realidad tiene que ver en el sentido de cómo nos concebimos al relacionarnos con la comida y con el sexo, porque no estamos bien vinculados desde otra mirada totalmente diferente de ese tema. No, claramente, o sea, si no estuviéramos viviendo en Occidente y viendo el mundo desde Occidente, esta columna no tendría ningún sentido. Claro, o sea, como hablar esta es una columna para occidentales. Vos no podrías hablar, por ejemplo. Claro, es como limpiar sobre lo limpio. Y sí, claro, o sea... Es como que estuvimos haciendo una columna de cómo ensellar un mate. Exacto. Hay gente que no sabe, ¿no? Ahora, en este ejemplo que quería también traer una cuestión que está pasando mucho antes me parece interesante por el tema de salud, ¿no? Salud alimenticia o salud sexual, que también es un tema bastante importante, interesante, que también tiene que ver con la casa 6, porque las prácticas y cómo practico yo estas dos experiencias también me van a dar salud o no, ¿no? ¿Y qué es la salud? Justamente para nosotros la salud a veces puede significar no morirnos, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, en el caso de la comida sería no morirnos de hambre muchas veces. En el caso del sexo sería no enfermarnos, porque en realidad es como un zafar, más que nuestro concepto de salud es zafar de las cosas, no estar en nuestra mejor versión, no, zafar. O curarse, ¿viste? Es como curarse en lugar de prevenir lo que puede llegar a pasar. O incluso, claro, esto de explorar toda la potencialidad que hay en esa experiencia también. Eso podríamos verlo como estar en el mejor estado de sanidad. Pero, por ejemplo, algo curioso que veo que sucede es con el tema de la comida, por ejemplo, es que compramos, por ejemplo, empezamos a cambiar acá nuestra alimentación y bueno, ahora un montón de gente que, bueno, es vegana por elección. La cocina consciente, ¿no? Hay muchísima información. Y comemos semillas y dejamos de comer gluten. Pero el tema es cómo estamos comiendo, ¿no? O sea, yo he tenido gente enfrente comiendo cosas súper sanas, o sea, en realidad comiéndolas desde la mente, o sea, porque esto es lo que tengo que hacer, o porque mirá que subrayando y esforzándose en ser una mejor versión a través de eso, ¿no? Y con lo sexual pasa mucho también, es como... el ser espiritual que aparece. Claro, y al final en realidad lo que termina siendo como algo que está bueno es una represión te estás reprimiendo cosas o estás mintiéndote a vos mismo. Sí, es una disociación, creo que es el estado básicamente, creo que capaz que comparten, de todo lo que es Occidente, en realidad es el ejemplo de estar disociado, o sea, de pensar una cosa pero estar haciendo otra todo el tiempo. Y en esto, particularmente en la comida, ahora que hay como muchas corrientes de cuidado de la alimentación, pero seguimos vinculándonos con la comida, porque con nuestra boca de la misma forma, y con el sexo pasa exactamente lo mismo. Claro, un ejemplo puede ser comer con demasiada ansiedad y ser voraz, ¿viste? Y comer de pie, eso que dijimos medio un chiste de comer si no tenés mesa, comer de pie, comer rápido. Sí, esto es un ejemplo. O sea, y he visto en muchas personas, digo, esto, ¿no? De cuidarse, de no comer cosas, bueno, el tema de tener mucha conciencia con la carne, por ejemplo, pero vivir un ritmo de vida, ¿no? Súper recontra acelerado, que en realidad está químicamente en su cerebro generando lo mismo que generaría comer carne. Entonces, o sea, es como que te salvás por un lado y te das por el otro. Incluso Bruce Lipton, que es que habla de la biología y las creencias, que habla de que uno está en dos fases, en fase de protección o en fase de crecimiento. Sí. Al estar todo el tiempo bajo estrés, estamos en fase de protección y todo lo que comemos, tu cuerpo en vez de usarlo para nutrirlo, lo usa para defenderse. Por lo tanto, lo genera en reservas, lo guarda como azúcar, como grasa. Entonces, y hoy en día vemos, estamos todo el tiempo o comiendo parado, comiendo apurado, o comiendo mirando el informativo, o comiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no solo a nivel de filosofías orientales y metafísicas y ese tipo de cosas, sino que hay científicos que hace tiempo que vienen demostrando que también cómo, no tanto lo que comemos, sino cómo comemos, también afecta y muchísimo el metabolismo. Sí, total. Es que cuando podamos ver un poco que el tema es cómo percibimos las cosas y no tanto lo que hacemos, ¿viste? En esto de
en el ámbito de la sexualidad y de la comida particularmente, recibimos mucha información todo el tiempo de cómo mejorar y cómo cambiar y cómo mejorar y cómo cambiar. Entonces estamos como hiperestimulados, y a veces esto que vos decías del ayuno puede ayudar mucho, o sea, hasta incluso, digo, teniendo una pareja estable, decir, bueno, vamos a tomarnos un descanso, ¿qué te parece? Vamos a hacer un ayuno, ¿no? De a ver qué pasa, que empiezo a experimentar, porque también, o sea, este ayuno va a prepararnos y nos va a disponer de otra forma. De hecho, cuando haces ayuno, me refiero de comer, ¿no? Ayuno intermitente, es increíble cómo empezás a darte cuenta de lo desquiciado que comías antes, ¿no? Y porque ese desayuno que haces cuando vas a desayunar, estás completamente enfocado en lo que vas a hacer y nada más. Y me imagino que te abre una sensibilidad diferente a la hora de recibir ese placer de la comida, o a valorarlo, porque también es esto de valorar, ¿no? O sea, básicamente en esto de lo occidental también es el mucho, el poner el foco en la cantidad, y parece ser que no estamos tan satisfechos, porque en realidad bueno, los maestros, por ejemplo, espirituales, una de las cosas que le empieza a suceder naturalmente es que dejan de comer tantas veces en el día. Es decir, cada vez comen menos, y no es porque digan voy a comer menos porque el ayuno es mejor para mi proceso, o sea, simplemente es algo orgánico. Dejan de tener deseo de. Entonces, y esto también sucede con el ámbito del sexo, de hecho. Entonces, ¿qué yo por lo general dejo de comer cuando tengo sexo? No voy a comer. Parás. Ahí va, ese es tu rato de ayuno de comer. A ver si durante el sexo. No tenés que es muy buena. Bueno, pueden empezar como Fabián, haciendo ayuno de comida durante el sexo y de sexo durante la comida. Bueno, creo que las preguntas ahí serían como ir indagando en este tema, todo lo que se pueda. Ahora ya era un poco cerrar esta casa 6, que es la casa de la vida cotidiana, recordar que es súper importante. Sobre todo si tenés en tu carta, ¿no? Si tenés particularmente algo en la casa 6, vas a estar siempre elaborando todo esto particularmente. Como trabajándolo, decís. Sí. Si tenemos aspectos o planetas en la casa 6, siempre son temas importantes, ¿no? Son esas personas que se cuidan, que siempre están al día con hábitos saludables de salud, pero siempre recordar que el eje contrario que está en Piscis es, bueno, si no lo haces consciente, en realidad no es saludable. No ponerlo tanto en la mente y seguirlo como pasos a seguir, como quien hace una receta de bruja que le pone 3 pestañas de mono, todo de cosas, sino como meterle un poco más de corazón y conciencia, ¿no? Menos PDF, más corazón. Ay, qué linda remera que me acabas de dejar en este momento. Podría ser una muy buena frase, sí, para cerrar. Vos sabés que les cuento una historia feliz. Acá que Sheila me escribe al 095 069949 y pone: Riefel, estoy por Radio Pedal por primera vez y se escucha joya. Y vamos a vender hamburguesas de porotos, dale, me pone. ¿Pero quiere decir que está en la radio o quiere decir que está escuchando por Pedal? Está escuchando a través de pedal.boy y está teniendo una experiencia espectacular. Lo mismo que le recomendamos al resto de los oyentes. La experiencia de que se le moja y todas esas cosas. Lo mismo que otra cosa que recomendamos a los oyentes es la dirección de esta compañerísima Flor. Florencia Tiffany Maitri barra Floreciendo. Que es Floreciendo con H en el medio, todo junto y con S. Y que nos hace florecer a todos acá. Oh. ¿Y querías presentarla? ¿Qué querías? Quería contar que el mes que viene, a partir del 9... Es verdad, hay un evento muy importante. Por cumpleañitos. El 9, en realidad este mes... ¿Hoy qué fecha es? 24 de octubre. Ah, bueno, mañana y hace... el último 24 de octubre del año. Y el primero. No paran, no puedo así. El 25 de octubre, que en realidad, ahora que me cuentas mañana, hace 4 años que viene esta plataforma así como gestionándose y sumando, y va a haber una especie de celebración que va a ser el 19 de noviembre, que están obviamente reinvitados, que va a ser sin costo, o sea, decir a voluntad. Vamos a cerrar con esto de la devolución y del honorario, bla bla, pero va a tener un montón de actividades diversas, ¿dónde va a ser aptas eso? Para todo público. Va a ser en Taller Damelana, que es un taller qué buen nombre. Damelana, en México está ubicado. El DF. Damelana, güey. Vamos a pasar chingón. Nunca hubiera esperado ese chiste. Y tengo más. Bueno, esto está acá nomás, en realidad está en zona Cordón Norte, en realidad.
Y bueno, nada, en realidad se comuniquen por la página, pregunten dónde es, y va a ser un sábado, toda una jornada larga. Vamos a terminar en realidad con una especie de clase de movimiento pensando en los 4 elementos de la naturaleza en la playa. Wow. Pues ya el clima va a Y va a ser acompañar. todo el día, decís vos, o sea, va a ser gitanesca la cosa. Sí, de 11 a más o menos a 14 van a ser las charlas, y después después el almuerzo, pues la idea es almorzar ahí como todos juntos. Salir a hacer un recorrido que vamos a explorar los 4 elementos en la naturaleza, de cómo se comportan, para que cada uno, si sabe de su carta natal, por ejemplo, si tenés mucho fuego, tenés mucho aire, bueno, veas cómo eso se refleja en la naturaleza. Y después vamos a la playa a terminar ahí la jornada. Bailongo. Ponele. Podríamos resumir. Claro, para mí tiene que haber bailongo. Bueno.